buenos días a todos y bienvenidos a Exolum, esta casa que es la nuestra y que en el día de hoy les acoge para hacer reflexiones acerca del papel del hidrógeno en la movilidad. Algunos de ustedes, los que no vayan siguiendo la historia de nuestra compañía de una forma tan cercana, quizás se pregunten qué hace una empresa de 95 años que durante muchos años tuvo como principal negocio el transporte por oleoducto y otro tipo de formas de transporte de carburantes que provenían sobre todo del petróleo, hablando del futuro de la movilidad y del papel del hidrógeno en este área, ¿no? La compañía ha cambiado mucho, particularmente en los últimos años, y es por esto que cambiamos nuestro logo. Ya no somos CRH, ahora ya somos Exolum. Y es una compañía que ha cambiado siendo una empresa de infraestructuras que acompaña a la sociedad en ese camino de descarbonizarse, a la misma vez que permite que la sociedad se siga moviendo, tanto desde el punto de vista de la movilidad como también desde el punto de vista de los productos que necesita para su industria. Y Exolum ha acompañado a sus clientes tradicionales y a la sociedad en este movimiento, y ya no somos la empresa de oleoductos que que solamente hacía almacenamiento y transporte de carburantes que provenían del petróleo, sino que a día de hoy nos hemos convertido en la empresa mayor europea de almacenamiento y transporte, pero esta vez de graneles líquidos, donde estamos incluyendo no solamente los productos tradicionales, sino también pues productos químicos, biocarburantes, y ahora estamos también empezando a trabajar con el hidrógeno, ¿no? Y lo hacemos de una forma lo más segura y sostenible posible, ¿no? Bueno, pues después de estos 2 minutos de presentación de quiénes somos y de por qué estamos aquí, quiero poner en contexto esta reunión en la que nos encontramos, ¿no? Como ustedes saben, la sociedad está, como decía, luchando por seguir moviéndose, por seguir transportándose, tanto desde productos ligeros, productos pesados, la aviación o los temas de barcos y navieras, ¿no? Y sin embargo intentamos hacerlo de una forma cada vez más sostenible. Y se han estado estudiando diferentes tipos de combustibles, y el hidrógeno es uno de los que en este momento va sonando, ¿no? El hidrógeno tiene delante de sí un tremendo futuro y también un montón de áreas en las que tenemos que seguir todos trabajando. Por ejemplo, el tema de la tecnología, donde nos encontramos todavía en un momento muy incipiente. Estamos arrancando, necesitaremos tiempo, necesitaremos mucha más innovación y aumentar la calidad y el precio de la tecnología que utilizamos para producir este hidrógeno. Si lo queremos hacer verde, necesitaremos seguir colaborando y aumentando la energía renovable de tal forma que sea cada vez más barata, y unas redes de transmisión y puntos de conexión que sea mucho más potente, ¿no? Hemos trabajado y a veces nos concentramos solo en un área de la cadena de valor, en la producción del hidrógeno, pero se nos olvida que para que esto funcione tiene que haber alguien que produzca y alguien que consuma, ¿no? Y tenemos que empezar a ver cómo un producto que a día de hoy todavía no es competitivo con el resto de los otros carburantes, lo puede hacer así, trabajando con estímulos no solamente a la producción, sino también a la demanda, ¿no? Por último, importante el marco regulatorio, que cada vez se va aclarando más, pero al que todavía le quedan algunos flecos por terminar, ¿no? Hoy nos vamos a focalizar no solamente en el hidrógeno en general, sino también cómo este hidrógeno se va a utilizar para la movilidad. Y vamos a escuchar, estoy realmente muy interesada en escuchar al resto de los ponentes acerca de cuál es el papel que ven para el hidrógeno en la movilidad. Y sin embargo me gustaría recordar varias cosas, y es que el hidrógeno no es un gran desconocido dentro de la movilidad. De hecho, la industria que más hidrógeno consume es la industria del refino, ¿no?
¿no? A día de hoy, pues lo que nos estamos dando cuenta, sobre todo en España, es cómo la mayor parte de nuestros clientes están trabajando en sustituir este hidrógeno que se producía a base de gas natural por un hidrógeno renovable producido por fuentes renovables de energía y siendo así verde, ¿no? Con este hidrógeno a veces deciden pasarlo como combustible de forma 100% hidrógeno, pero en otros casos, y algo que se está convirtiendo en una realidad en este momento, donde nuestros clientes están abriendo cada vez más lugares de repostaje, es trabajar con este hidrógeno verde y a través de la economía circular, convirtiendo los residuos de todo tipo, tanto los aceites, la biomasa, los residuos urbanos, y generando lo que llamamos los biocombustibles avanzados, ¿no? Que tienen una huella de carbono muy pequeña, que permiten descarbonizar y que permiten hacer muy eficiente la descarbonización de la movilidad y que se puede realizar en este momento. Estos biocombustibles no solamente permiten descarbonizar ya, sino que además permiten que las infraestructuras que actualmente se utilizan puedan seguir siendo utilizadas, y también es una solución muy transparente para los clientes finales, ¿no? Que pueden seguir utilizando su coche, su camión o su barco o su avión como lo tenían hasta el momento, ¿no? Posiblemente antes de que llegue el hidrógeno a todo su esplendor, nos encontraremos con otros combustibles, como pueden ser los combustibles sintéticos, donde en este momento se unirá el hidrógeno verde con el CO2 capturado de la atmósfera. Honestamente, desde Exolum pensamos que este tipo de combustibles será la única solución que vemos a corto plazo si queremos generar o si queremos que se genere suficiente SAF a escala para poder descarbonizar la aviación a la velocidad a la que se requiere, ¿no? Y no nos olvidemos que además con el hidrógeno, no solamente puro, sino mezclado con otros productos, pues podemos tener amoníaco, metanol y otro tipo de derivados que nos permitirán también descarbonizar sobre todo el transporte marítimo. Entonces, yo creo que va a ser un día muy interesante, donde vamos a reflexionar sobre la movilidad, donde vamos a reflexionar sobre los diferentes combustibles, el papel del hidrógeno, y donde desde Exolum proponemos siempre que tengamos en mente dos cosas. La primera es la descarbonización, y cuanto más rápida mejor, y la segunda es la neutralidad tecnológica, que nos va a permitir que esta descarbonización se pueda hacer más rápido, porque en vez de ir por una sola vía podremos ir por diferentes vías. Nosotros queremos ser muy relevantes, no se equivoquen, en el mundo del hidrógeno, y es por ello que en Madrid, por ejemplo, hemos abierto ya la primera hidrogenera que se encuentra en nuestras instalaciones en Torrejón, ¿no? Y también, por otra parte, pues trabajando con el gobierno de UK, hemos trabajado en un proyecto donde vamos a producir varias hidrogeneras en el área de Tees Valley, y también estamos innovando muchísimo en la forma de transporte del hidrógeno, no solamente en forma de gas, sino también unido a portadores orgánicos, de tal forma que creamos un líquido que contiene hidrógeno, pero que puede ser transportado de forma líquida a temperatura ambiente, y que vamos a hacer dentro de muy poco las primeras pruebas metiéndolo en nuestro oleoducto y trabajando con diferentes a la misma vez que transportamos otros carburantes por el mismo oleoducto. Así que aquí se encuentran una compañía con 95 años, contentas de su pasado, innovando por el futuro y por definitivamente adoptando y abrazando la descarbonización por la que tenemos que estar trabajando todos, y dándoles hoy la bienvenida a hacerles esta reflexión acerca de cómo descarbonizar la movilidad y cuál va a ser el papel relevante del hidrógeno. Muchas gracias. Gracias, Juan.
Muy buenos días. Como decía la presidenta, es un placer para nosotros estar aquí hoy con todos ustedes en este seminario Hidrógeno Renovable y Movilidad Sostenible, organizado conjuntamente entre Funseam y Exolum. Y lo apuntaba muy bien la presidenta, el tema de la necesidad de seguir avanzando sin demora en el proceso de descarbonización para frenar los efectos que ya son cada vez más evidentes del cambio climático. Hace muy pocas semanas, a mediados del mes de marzo, la Organización Mundial de Meteorología publicaba sus datos habituales, lo que era el incremento de la temperatura en la superficie terrestre, y nos daba una noticia que ya viene siendo habitual los últimos años. 2023 ha vuelto a ser un año récord en cuanto a lo que es incremento de la temperatura en la superficie. Y lo más preocupante, el tema de en los últimos 10 años ya llevamos o vemos los 9 hitos en términos de incrementos de temperaturas. Tenemos que seguir avanzando, lo decía la presidenta, en la neutralidad en carbono, con ese horizonte del 2050, ser capaces de dotarnos de las mejores tecnologías para lograr la descarbonización y ser capaces de poner encima de la mesa soluciones para el tejido productivo que garantice su competitividad de nuestra economía. Sin duda, una carrera a contrarreloj, donde es necesario transformar el conjunto de la economía y muy en particular el sector del transporte, que en España, como bien saben, tiene un peso muy significativo en términos de gases de efecto invernadero. Tenemos 3 décadas por delante que exigen seguir trabajando, apostando por la innovación, por el desarrollo tecnológico, y surgen muchísimas cuestiones, cómo transformar en menos de 30 años una infraestructura tan permanente y extendida como es la de transporte, qué alternativas de movilidad sostenible tenemos ante nosotros. Sin duda no habrán soluciones únicas ni soluciones mágicas y será necesaria la contribución de diferentes palancas de descarbonización. ¿Cuáles son los retos tecnológicos a los que debemos dar respuesta como sector y como industria? Sin duda son muchas las cuestiones que están abiertas y que se tratará de dar respuesta a lo largo de este seminario, un seminario centrado en la movilidad y donde sin duda el hidrógeno renovable ocupará un papel protagonista, porque sin duda este vector de descarbonización está llamado a ser una pieza clave que abra o aporte soluciones a la movilidad del presente y del futuro. La presidenta lo comentaba, el tema del hidrógeno no es algo novedoso. Llevamos ya décadas con el hidrógeno presente en la industria petroquímica, en la industria de fabricación de fertilizantes. Pero ahora hemos de ser capaces no solo de descarbonizar esos usos finales del hidrógeno gris, sino también extenderlo a la movilidad. Y sin duda será una solución de gran relevancia dada su versatilidad y eficiencia energética. El avance hacia una economía basada en el hidrógeno es crucial, lo ha apuntado Europa. Europa ha apuntado una hoja de ruta de descarbonización donde el hidrógeno ocupa un papel protagonista. Es sin duda una importancia estratégica en el marco de la reindustrialización verde, que nos debe permitir avanzar en nuestra soberanía y autonomía energética, al mismo que genera oportunidades de creación de empleo y de riqueza. Sin duda, los efectos de la triste invasión rusa de Ucrania, la reacción de Europa, el Repower Europe, incrementan el nivel de ambición en el ámbito del hidrógeno renovable. Una apuesta a nivel europeo decidida, que se ha trasladado incluso con unos objetivos muy significativos. Debemos producir 10 millones de toneladas en el horizonte del 2030 y aportar vía importaciones otros 10 millones de toneladas. Sin duda, cifras muy relevantes, unos objetivos muy ambiciosos y donde ya se ha apuntado España ocupa un papel muy destacado. En el ámbito concreto de la movilidad que nos ocupará esta mañana, es sin duda uno de los mayores retos en términos del peso que tiene en términos de emisiones de CO2 y sin duda por la complejidad que conlleva el proceso de descarbonización.
El sector del transporte es causante del 25% de las emisiones mundiales de CO2, siendo el transporte terrestre por carretera el más relevante, con cerca del 75% de las mismas. Con unas perspectivas de crecimiento del transporte de mercancías en las próximas décadas, con lo cual a la complejidad de la realidad de la descarbonización, la necesidad de descarbonizar el sector transporte, se une unas estimaciones de incremento de la demanda de servicios de movilidad. Y dentro de estas diferentes alternativas que tenemos de cara al futuro, el hidrógeno será determinante, especialmente en el transporte pesado por carretera, transporte marítimo. Y además aportará soluciones en sectores como la aviación o el ferroviario, al no existir tecnologías eficientes. Lo decía antes, frente a aquellos que apuntan soluciones únicas, es necesario no perder de vista la complejidad del reto que tenemos ante nosotros y donde la transformación hacia esa economía cero emisiones necesariamente conllevará la convivencia de diferentes vectores de descarbonización. Cada uno de ellos con sus palancas, sus barreras, sus retos, y donde como conjunto de la industria debemos ser capaces de sacar lo mejor y aportar todas las soluciones a la descarbonización de nuestra economía. En esta sesión, en este seminario estructurado en diferentes sesiones, tendremos la oportunidad, de la mano de destacados expertos, abordar todo ello. En la primera de las mesas nos adentraremos en la situación y perspectivas del hidrógeno renovable. Una mesa donde evaluaremos el avance de las tecnologías del hidrógeno renovable, cuál es su rol en los usos finales de la energía y su potencial económico y social. Todo ello, como comentaba antes, sin obviar las dificultades, los retos, las barreras tecnológicas existentes para su desarrollo. Cómo generar economías de escala que nos permitan reducir los costes de producción del hidrógeno renovable y escalar los proyectos. El papel de la innovación y el desarrollo tecnológico o los incentivos necesarios para estimular la demanda, sin obviar los desarrollos regulatorios que son precisos para el despliegue de la economía del hidrógeno. En la segunda de las mesas ya propiamente nos adentraremos en los retos de la movilidad sostenible, cómo reducir los gases de efecto invernadero asociados al sector transporte, cómo combatir, aportar soluciones a la contaminación urbana o disminuir la dependencia energética exterior. Serán cuestiones que, de la mano de las principales asociaciones del sector, nos ocuparán la segunda de las mesas. Tendremos la oportunidad en esta mesa de adentrarnos en las perspectivas de descarbonización del transporte por carretera, especialmente, como decía antes, del transporte pesado y el papel que va a desempeñar en ámbitos tan relevantes como marítimo o aviación. Pero para que todo esto sea realidad es necesario seguir apostando por la innovación y el desarrollo tecnológico. Las tecnologías basadas en el hidrógeno ofrecen un potencial considerable para alcanzar esos objetivos de movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Tenemos una oportunidad, de la mano del ecosistema de innovación, de convertirnos en un país líder en la exportación de gases renovables y tecnología. Innovación, desarrollo tecnológico ocuparán la tercera de las mesas. ¿Qué papel desempeña esa I+D+I a la hora de potenciar el liderazgo de las empresas y el tejido productivo español, de la mano de la colaboración público-privada, de la mano de la innovación abierta, de la mano de la colaboración entre el sector empresarial y los centros de innovación? Estamos dando pasos decididos en este ámbito, como tendremos ocasión de ver en esa mesa. Conoceremos las diferentes iniciativas, los diferentes proyectos que se están desarrollando y especialmente los provenientes del sector privado. Cuestión que nos ocupará la cuarta de las mesas, donde veremos la experiencia acumulada por un sector empresarial comprometido con la solución, buscar soluciones de descarbonización, de penetración del hidrógeno como vector de descarbonización. Permítanme finalizar apuntando de que la industria, yo creo que una de las cuestiones que seguro surgirán y llegaremos al final del seminario,
es el papel y el compromiso de la industria energética, consciente de su función de desafío, de dar respuesta a los desafíos y su capacidad tractora para aportar soluciones. Finalizo, como no puede ser de otra manera, agradeciendo de nuevo a todos los ponentes por acompañarnos en esta mesa, en estas diferentes mesas. Agradecer, cómo no, al equipo de Exolum, al equipo de Funseam por la organización, por hacerlo posible, y agradecerte, Presidenta, por acogernos en tu casa, que es nuestra casa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos e iniciaríamos la primera de las mesas redondas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, arrancamos, como comentaba, la primera de las mesas redondas, centrada en lo que eran las perspectivas del despliegue del hidrógeno renovable. Como decía, en las palabras de bienvenida, sin duda este hidrógeno renovable juega un papel clave en la descarbonización, en la consecución de los objetivos de neutralidad climática en el horizonte del 2050. Un desarrollo de una economía del hidrógeno que sin duda conllevará la creación de cadenas de valor industrial e innovadoras en nuestro país, el desarrollo del conocimiento tecnológico y la generación de ese empleo que apuntaba antes. Sin duda son muchas las esperanzas depositadas en ese hidrógeno renovable y donde el papel de las empresas, el papel de las instituciones, las fundaciones centradas, vinculadas a lo que es el desarrollo, búsqueda de soluciones en el ámbito del hidrógeno es clave. Y para hablar de todo ello tenemos dos destacados ponentes. Tenemos el placer de contar aquí en la mesa con Pedro Casero, responsable del área técnica de la Fundación Hidrógeno Aragón, y Eduardo Sañedo, General Manager de Vopak Terquimsa, en representación de la Asociación de Terminales Líquidos ADLIC en España. Creo que no hacen falta presentaciones, pero sí que me permitirán una breve reseña. Fundación del Hidrógeno de Aragón inició su andadura hace 20 años. Una de las instituciones históricas del país con una apuesta visionaria, si me permites, por el hidrógeno, que le ha convertido en un referente desarrollando productos y servicios de hidrógeno en sinergia con las energías renovables. Y en los últimos años la Fundación ha intensificado su actividad en proyectos, muchísimas gracias, en proyectos para la aportación de soluciones que contribuyan a la descarbonización de todos los usos finales y muy en particular el transporte. Por su parte, empresas como Vopak, Terquimsa, la Asociación de Terminales Líquidos, es otra de las asociaciones históricas de este país. Nace en el 78 y agrupa a todas las empresas independientes que realizan logística de productos químicos y petrolíferos, las más relevantes del país. Siendo la cuestión de conexión de oferta-demanda, la cuestión del almacenamiento del hidrógeno y sus diferentes portadores orgánicos, una cuestión clave en el desarrollo de la economía del hidrógeno, sin duda la participación de ADLIC en este seminario es de gran relevancia a la hora de aportar su visión sobre cómo se va a desplegar esa economía del hidrógeno. Ya sin más por mi parte, agradeceros, Pedro, Eduardo, que nos acompañéis. Y ya como protagonistas de este proceso de transformación, sí que me gustaría el tema de pediros una primera valoración de la situación, dónde estamos, la situación del despliegue, la situación de la economía, del desarrollo de la economía del hidrógeno, dónde estamos, qué perspectivas, cuáles son los diferentes hitos temporales que veis en el corto, medio y largo plazo. ¿Y eso te parece, Pedro? Empezaríamos por ti. Vale, pues lo primero agradecer la invitación y las palabras de la Fundación. Ciertamente que fuimos creados en el 2003, han pasado 20 años y muchas cosas en estos 20 años en el sector del hidrógeno.
desarrollo tecnológico sobre todo, que es lo que hacemos. Y situación actual del hidrógeno. Bueno, si hace en torno a unos 3 años pues había una excitación, casi podríamos decir, por el hidrógeno, todo lo que podía llegar a ser y demás. Pasado este tiempo, ahora mismo yo lo llamaría de cautela. Es decir, hubo un anuncio de muchos proyectos estos últimos años. Ya hay cada vez menos anuncio de proyectos, pero hay algunos que van continuando. Hay nuevos, desde luego, ¿no? Sobre todo de innovación y de demostración. Pero ahora mismo pues es cauteloso el mercado, sobre todo porque no se llegan a materializar muchos de estos proyectos que he mencionado. De hecho, en el último año en España, en cuanto a producción de hidrógeno, pues no ha habido muchos anuncios. Petronor hace unos meses sí que comunicó que inauguraba un equipo, un electrolizador alcalino de 2,5 megavatios, que se une a otros ya existentes, y ahora mismo podemos decir que en España hay una producción de unos 30 megavatios aproximadamente, ¿no?, de producción de hidrógeno en los diferentes proyectos que hay. Por lo tanto, digamos, hace 3 años yo creo que se esperaba que iba a haber más. La razón por la que no hay tanto podemos ahondarla luego, ¿no? Pero la situación en cuanto a producción pues es esta. Hay proyectos, se está utilizando hidrógeno ahora mismo, que sería el otro ámbito sobre el que ver la situación. Producción ya he comentado, utilización. Pues bueno, asociados a estos proyectos sí que hay un determinados usos, sobre todo en movilidad, que es el objetivo, ¿no?, de este seminario. Pero también se ha mencionado que el objetivo, desde luego, es descarbonizar industria. La utilización es en un 80% aproximadamente del consumo en España es en refinería, el resto es en industria química, pero movilidad pues es muy llamativo porque existe ya tecnología, hay hidrogeneras en España, hay vehículos, sobre todo autobuses ya disponibles de varias marcas y que se están empezando a comprar y desplegar. Y el transporte, que sería el otro elemento que se requiere para ir caminando hacia este mercado de hidrógeno, realmente existe tecnología disponible para mover hidrógeno de un sitio a otro, pero realmente no es ahora mismo necesario, ya que los proyectos normalmente la producción está vinculada al consumo o el consumo procede de plantas gasistas. Y lo que sigue faltando es, o hay que ir dando paso poco a poco a este mercado de hidrógeno, donde realmente haya entidades o promotores que produzcan hidrógeno, no tengan que preocuparse de qué hacer con ese hidrógeno, sino que sea el propio mercado el que se encargue de esta utilización y consumo. Pero por otro lado también, digamos, por no, igual estoy dando un tono un poco pesimista, ¿no?, sobre cautela, ¿no? Es cierto, es decir, se van dando pasos, las normas regulatorias cada vez van centrando y aclarando más las decisiones finales a tomar para realmente concretar proyectos. Se van dando pasos en cuanto al, por ejemplo, el paquete de gas recientemente, reducción de emisiones en transporte, mercado eléctrico, los famosos actos delegados que aclaran bastante cuáles son los criterios que se van a usar para los proyectos, para la producción. Hay también ayudas del Banco Europeo de Hidrógeno. Es decir, se van dando esos pasitos y la tecnología, desde luego, va desarrollándose. Perfecto, muchísimas gracias, Dejo Pedro. paso. Eduardo. Vale, oye, buenos días. Lo primero agradeceros la invitación. Nos decía la presidenta de Exolum, oye, sentiros en casa. Yo vengo hoy en representación de ADLIC, de la Asociación de Terminales de Almacenamiento. Dirijo una compañía de la que Exolum es accionista al 50%, con lo cual me vais a dejar que me sienta un poquito más en casa que la media. Un poco por empezar poniendo en valor el sector del almacenamiento, ¿no? Se habla mucho de producción, pero por dar algunas cifras, ¿no?, de lo que por ejemplo ADLIC significa hoy en día en España. Las compañías asociadas, que somos ahora mismo 13, a través nuestro se mueven alrededor de 60 millones de toneladas al año de productos químicos y petrolíferos, lo cual significa
un 95% del volumen, ¿no?, que se mueve en España. Formamos parte, además de la Asociación Europea, FETSA, donde están las principales asociaciones europeas, donde aquí las cifras, pues de esos 60 millones de toneladas y alrededor de 10 millones de metros cúbicos, pues pasamos prácticamente a 1.000 millones de toneladas en toda Europa, más de 100 millones de metros cúbicos de capacidad. Y algo muy importante, hablando de transición energética y de proyectos como el hidrógeno, con proyectos de inversión en los próximos 5 años por más de 6.000 millones de euros, ¿no?, muchos de los cuales tienen que ver no solo con el hidrógeno, pero sí con adaptar pues infraestructuras que hoy son básicas para poder utilizar los productos energéticos de hoy, pues adaptarnos para utilizar los nuevos y almacenar los nuevos vectores, ¿no? Coincido un poco con Pedro en esa sensación, ¿no? Yo creo que no es tanto pesimismo, sino igual un poco más realismo, ¿no? Hemos vivido una época pues de muchas nuevas ideas, ¿no? Yo lo comparo un poco a estas sesiones de brainstorming que tienes al principio y que luego vas filtrando las que realmente tienen más sentido, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que estamos viendo en los últimos meses del año pasado y en el inicio un poco del 24, ¿no? Aún así, el otro día leía unos datos de los proyectos que hay un poco a nivel global, ¿no? Me parece que eran, si no me equivoco, a nivel global unos 1.400 proyectos en el mundo relacionados con el hidrógeno. Yo creo que un dato positivo es que prácticamente la mitad, algo más de 550 son en Europa. Y de estos, pues viendo un poco el porcentaje de proyectos que habían tomado un FID, ¿no?, digamos que ya son más o menos decisiones firmes de inversión, hablábamos del entorno del 7%, ¿no? O sea, con lo cual dices, oye, por un lado parece que el embudo se estrecha mucho, ¿no? Pero por otro lado, oye, pues sí es verdad que hay proyectos que se van convirtiendo en realidad, ¿no? Desde el punto de vista del consumo, nosotros, y esto luego hablaremos un poco de movilidad, pero sí vemos la industria como el principal consumidor, por lo menos en las fases iniciales, ¿no? Como decíamos antes, el hidrógeno, no el renovable, pero sí el gris, es un conocido de la industria, sobre todo de la industria del refino, pero también de la industria petroquímica, con lo cual la movilidad llegará, pero en un porcentaje menor del mix de consumo y en nuestra visión algo más tarde. Y luego del hidrógeno, cuando hablamos del almacenamiento y de la logística, pues lo que estamos viendo es sobre todo proyectos relacionados con carriers, ¿no?, con el amoníaco, digamos, como principal protagonista, pero con dificultades, ¿no?, cuando hablamos ya sea de logística o de almacenamiento de hidrógeno puro, ¿no? Yo creo que hay tres grandes retos probablemente que tenemos ahora. Uno es escalar las tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Como decía Pedro, pues hay mucho proyecto de producción y consumo, ¿no?, local, ¿no?, porque son al final tecnologías y proyectos a una escala relativamente pequeña, con lo cual escalar esas tecnologías es uno de los retos. Construir las cadenas logísticas que van a hacer falta cuando esos proyectos tengan otra escala es, digamos, el segundo reto. Y luego hay un tema muy importante, que cuando desarrollas este tipo de proyectos acabas en un momento u otro teniendo que vendérselo a alguien, a un cliente, a un consumidor, a un off-taker, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de coste y de precios todavía estamos lejos de poder tener hidrógeno renovable a precios competitivos, ¿no? Y un poco así en modo general es un poco la visión. Muchísimas. Añadir también, ya lo sabemos todos, el hidrógeno es un vector energético, es decir, lo tienes que crear, lo tienes que o consumes en el momento, o lo almacenas o lo transportas a su destino final. En ese sentido es como la energía eléctrica, es el mismo concepto, ¿no? Entonces es necesario tener todos estos elementos bien atados para poder desarrollar el mercado. Se necesita almacenamiento, que existen diferentes alternativas, tienes que transportarlo hacia el destino final y tiene que haber un usuario que lo consuma. Y casar todo esto en un modelo de negocio es donde realmente hay ahora mismo pues serias dificultades para
un proyecto a 20 o 25 años, ¿no?, de duración. Eso posiblemente sea relevante. Luego, quizá también por último, igual en cuanto a la situación actual, ¿no?, por dar otra idea de lo más disruptivo puede ser que haya salido estos últimos meses, es el hidrógeno natural. De hecho, hace años ni siquiera se oía hablar de él y se pensaba que no existía. Luego empezó a haber ahí en varias zonas del mundo, en Malí en concreto, y ahora empieza a haber una prospección de dónde puede haber, y realmente parece que hay mucho más de lo que se pensaba y que realmente es aprovechable. Y de hecho España pues tenemos la suerte, ¿no?, de al estar los Pirineos, porque al parecer el hidrógeno natural se forma justo debajo de los Pirineos por reacciones geoquímicas y nucleares, y luego este hidrógeno se va desplazando por acuíferos al sur de Francia y al norte de España. De hecho, en Aragón, en Monzón, pues es una de las zonas que se supone que tiene unas grandes cantidades. Por lo tanto, es algo que no se tenía en cuenta hace 3 años, y sin embargo ahora, por las cantidades que puede haber y por el precio que puede conseguir, pues realmente es un elemento nuevo a considerar, de interés, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, yo creo que habéis dado una radiografía de la situación, el tema de... Pedro, tú apuntabas el tema de cautela, realismo. Incluso tú, Eduardo, en tu intervención ya apuntabas algunos de los aspectos más críticos a la hora del desarrollo de esa economía del hidrógeno. Apuntabas el tema de la necesidad de escalar las tecnologías, el tema de la cadena logística como factor clave, y los dos apuntabais la cuestión de la competitividad en costes. Yo sí que me gustaría el tema de, pues yo creo que sí, estos son aspectos cruciales, aspectos críticos, pero creo que también como país tenemos un enorme potencial. Y atendiendo a estas capacidades industriales, logísticas, tecnologías, también me gustaría el tema de que pudierais compartir con nosotros cuáles creéis que son las fortalezas que tenemos para convertirnos en un hub de los gases renovables y en particular del hidrógeno renovable. Hombre, está claro que tenemos un enorme potencial renovable en España, eso es indiscutible. Tenemos superficie disponible también para desarrollar aún más esta capacidad renovable. Y bueno, el concepto de hub como tal, quizá orientado a que seamos la zona de Europa donde se pueda producir y luego enviar a otros sitios, en eso soy un poco crítico, porque si realmente tenemos capacidad de producir un hidrógeno renovable barato, el transporte sabemos que encarece el hidrógeno. Por lo tanto, el lugar donde más barato va a ser, o de los más baratos de Europa, pues va a ser en España. Por lo tanto, lo que deberíamos también de intentar reforzar y promover es la atracción de industria para usar hidrógeno barato, renovable, y donde España tenemos capacidad industrial también y capacidad logística, pues el desarrollarlo aún más. Yo creo que ese es un punto que quizá hasta ahora iba más hacia el hecho de intentar exportar, que me parece muy bien que podamos llegar a exportar, ¿no? Desde luego, pues serán unos ingresos para España, pero que intentemos dejar en el territorio español pues el valor añadido que pueda darse, ¿no? No sé la visión, si me la compartes o... Fortalezas vosotros como operadores. Sí, a ver, voy a empezar con un par de peros para acabar con las fortalezas y así es un mensaje mucho más positivo. Yo creo que es importante ser realistas con las expectativas, ¿no? Yo creo que si pensamos hoy en día, porque claro, al final cuando hablamos del hidrógeno y pensamos en hidrógeno como nuevo vector energético y como sustituto de carburantes fósiles, pues cabe pensar que los mercados del hidrógeno van a ser más o menos parecidos en cuanto a la globalidad a los que pueda haber hoy en día de los fósiles, ¿no? Con lo cual, si pensamos en países productores netamente exportadores, pues probablemente en esa lista estaría Estados Unidos, probablemente estarían algunos países de Oriente Medio, estaría Arabia Saudí, estará Emiratos, estará Omán, estará Australia, ¿no? Que pueden ser los países además donde más proyectos un poco está habiendo, ¿no? Es verdad que en España, pues dentro de lo que es de lo que es Europa, pues tenemos una situación, yo creo, que comparativamente es ventajosa, ¿no? Tenemos evidentemente la climatología, esto al final, producción de hidrógeno tiene que ver con renovables, la parte de fotovoltaica pues va de ratios de eficiencia, pues lógicamente aquí hay mucho más sol que en otros sitios.
con lo cual todo lo que seamos capaces de producir aquí y de evitar traer productos de otros sitios, pues tendría que hacer más eficiente el hidrógeno. Creo que además, desde el punto de vista de la voluntad política, creo que el hidrógeno ha tenido desde el principio muy buena aceptación en España, lo cual seguramente es un plus. Creo que además tenemos infraestructuras existentes logísticas, ¿no?, en el ámbito tanto de los líquidos como del gas, ¿no?, que seguramente tienen potencial de adaptación y que podemos aprovechar. Tenemos un emplazamiento logístico bueno un poco en las rutas que pueda haber de hidrógeno. O sea, yo creo que al final tenemos una serie de fortalezas, ¿no? Es importante, yo diría un tema que es clave es el aspecto normativo, ¿no? Nosotros estamos trabajando no solo en España, sino en otros países, en diversos proyectos relacionados con el hidrógeno o con carriers de hidrógeno. Y bueno, la nueva directiva europea y el periodo de transposición a los países, ¿no?, hasta septiembre del año que viene, pues ha supuesto un frenazo importante en la gran mayoría de ellos, ¿no? Antes hablábamos de construir cadenas logísticas y de escalar tecnologías. Eso requiere ingentes cantidades de inversión privada que lógicamente no se va a producir si el entorno regulatorio y normativo no es claro y favorable, ¿no? Con lo cual, o sea, fortalezas hay, pero yo creo que hay que tener un poco el contexto de dónde jugamos. Yo también quizá, permíteme añadir que otra de las fortalezas que tenemos en España es yo creo que el interés por colaborar incluso entre regiones. Es decir, una sola región o una sola área pues no va a poder crear un ecosistema de producción, consumo, transporte y almacenamiento que permita realmente ir cogiendo experiencia para el desarrollo tecnológico, sino que hay interés en abordar todo este problema desde diferentes territorios. De hecho, yo que estoy en Aragón, en el que disponemos ya de una agenda estratégica de tecnologías del hidrógeno desde hace ya bastantes años, fuimos de hecho la primera región europea en disponer de esta estrategia, pues se ha visto un interés con el resto de comunidades del Valle del Ebro y bueno, se ha creado el corredor del hidrógeno del Ebro, con País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, y con la idea, desde luego, de complementar las capacidades y fortalezas de cada región y crear algo que realmente pues permita, ¿no?, del desarrollo de la tecnología, el conocimiento de cómo engarzar los diferentes actores necesarios y asimismo crear una economía de escala que permita reducir costes y bueno, pues seguir avanzando hacia ese mercado, ¿no? Yo creo que eso también en España, pues hay también varias iniciativas en otras zonas de España y que se le puede dar un vínculo importante porque es lo mismo que están haciendo en el resto de Europa o en el mundo, ¿no? Después te preguntaré por alguna de estas iniciativas, venga. Pero no quisiera pasar o cambiar de tercio sin una cuestión que tú, Pedro, has medio insinuado, Eduardo también lo ha apuntado, que es el tema del papel de la regulación. Y estamos a punto de, pues bueno, después de 3 años de trabajo, más de 3 años de trabajo a nivel europeo, de la aprobación formal por parte del Consejo del paquete de gases descarbonizados y de hidrógeno renovable, una directiva, un reglamento. Tú apuntabas el papel de la regulación. Tú en tu intervención, Eduardo, comentabas el tema de pues el incentivo que puede suponer lo que es el desarrollo de ese marco normativo oportuno. Tenía previsto preguntaros de movilidad, tenemos todavía margen para hacerlo, me gustaría preguntarlo, pero sí que me gustaría el tema de, con vuestro conocimiento, con la experiencia internacional de una empresa como Volpacter Kimsa, el tema donde hay otros marcos normativos, donde se puede hacer este benchmark, un poco la valoración de la relevancia que tiene este paquete de los gases descarbonizados y qué papel puede jugar en el desarrollo del hidrógeno. No sé si... Bueno, sí, empiezo yo si quieres. A ver, un poco cuando te pones a revisar un poco legislación, regulación, apoyos, normalmente comparamos siempre la situación que tenemos en Europa con la situación que hay en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos pues el número de proyectos está directamente relacionado con la facilidad de la regulación. Yo creo que allí tienen, más allá del IRA, tienen diversos proyectos
tax credits para la fabricación de hidrógeno verde, donde hay una normativa de hasta $3 por kilo de hidrógeno. Tienen un fondo de cerca de 1,2 billones de los europeos, ¿no?, para el desarrollo de proyectos relacionados con el transporte, donde tienen cabida todos los proyectos de electrolizadores. Yo creo que al final hay que empezar a mover la rueda, ¿no? Entonces yo creo que normalmente en Europa tendemos enseguida a regular y a veces a sobreregular, ¿no? Y entonces y a dificultar el acceso, ¿no? O sea, llevamos tiempo hablando de los fondos de Next Generation y el porcentaje de fondos que han llegado realmente a ser realidades en proyectos y en empresas pues es muy limitado, ¿no? Entonces al final ahí yo sí creo que es un tema clave, ¿no? Y es un tema además clave en los próximos años. Nosotros es verdad que no vemos el hidrógeno renovable, digamos, tener volúmenes significativos antes de 2030 y más con el foco en el 35 a día de hoy, ¿no? Y esto aplica pues igual en la industria primero y movilidad un poco siguiendo, pero sí nos parece que los periodos de desarrollo y de madurez de estos proyectos son largos, con lo cual si no tienes hoy claro cuál es el escenario y no tienes claras cuál es el marco normativo, no va a estar en 2030 en España, estará en otro sitio, ¿no? Con lo cual tenemos una ventana de 3, 4, 5 años que son clave para que esos proyectos que van a estar en algún sitio puedan estar en nuestro país, ¿no? Y en este sentido es regulación y es muchas veces un poco el impulso a las infraestructuras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo estoy en Tarragona, basado. Allí tenemos un complejo petroquímico que seguramente muchos de vosotros conocéis. La descarbonización pasa por la electrificación mayoritariamente. La cantidad de energía eléctrica que hace falta en el complejo es 4 veces la que utilizamos hoy, ¿no? Entonces, si tú piensas en no solo la generación, que la tenemos, ¿no? Tenemos un nivel de generación que está entre los primeros de los países europeos, pero luego esa energía hay que transportarla y tiene que haber puntos de acceso, como se comentaba antes, ¿no? Entonces, si piensas un poco en el escenario de 4 veces más de lo que consumimos hoy y le añades cuál puede ser el futuro de la energía nuclear en España, lo cual va a incrementar la necesidad de renovables, ¿no? Pues bueno, son cuestiones que tenemos que realmente atacar con urgencia. Muchas gracias. Yo, bueno, decir que efectivamente estos últimos años igual ha tardado más de lo que se preveía inicialmente, pero la Red 3, la directiva, ¿no?, sobre energías renovables, con los actos delegados que tanto afectan a los proyectos de hidrógeno, pues ya están ahí. La incertidumbre se ha reducido bastante, aunque luego hay que transponerla todavía a cada país, ¿no? Por lo tanto, bueno, todavía sigue habiendo algo, pero sí que es cierto que los que yo no he hecho un plan de negocio, ¿no?, para ningún proyecto en concreto, pero los que lo han hecho pues han tenido que rehacerlo infinidad de veces para realmente encontrar cuál es la rentabilidad y encontrar ese negocio, ¿no? Entonces eso se ha reducido, pero sigue habiendo incertidumbre en quién va a consumir ese hidrógeno. Eso sigue estando ahí y todo el mundo está ávido de encontrar empresas o industrias que consuman ese hidrógeno y por lo tanto aseguren en un plazo de 20-25 años ese consumo. Eso es muy complicado también porque las empresas tienen que sacar asimismo tienen que sacar su lápiz y afinar bien hasta dónde se pueden comprometer. Y sobre todo si piensas que el mercado de hidrógeno va a ir despegando, pues dentro de 10 años a lo mejor hay hidrógeno más barato en otro sitio. Por tanto, atarse a un precio determinado ahora pues también tiene sus implicaciones. Es decir, es todo un cúmulo de incertidumbres y riesgos en los diferentes elementos. Pero es cierto que tanto a nivel de la directiva, el paquete de gas que permite, ya están creando ya la entidad, el organismo, el operador de hidrógeno, el HNO se llama, equivalente al DSO y TSO de gas, y asimismo también que va a equiparar el tipo de autorizaciones a hidrógeno, a las tuberías o hidroductos de hidrógeno, con lo que la normativa que hay ahora mismo para gas natural, ¿no? De alguna forma se están dando esos pasos, tanto en producción como almacenamiento como en uso, pero todavía sigue habiendo esas incertidumbres que, bueno, pues forma parte del juego, ¿no?, digamos.
Muchísimas gracias, sin duda, de gran relevancia. El tema de ir eliminando esas incertidumbres y apostando o aportando certezas. No quisiera finalizar la mesa sin tener vuestra visión ya propiamente del papel que va a jugar el hidrógeno en las soluciones de movilidad. Lo comentaba antes de la inauguración, lo tocaremos en las siguientes mesas, pero con vuestra visión privilegiada como protagonistas, el tema de cómo lo veis, cómo veis el tema de qué papel va a jugar los diferentes soluciones basadas en el hidrógeno a la hora de dar respuesta a un sector tan complejo como es el del transporte. Pues yo te puedo hablar de primera mano porque en la Fundación desde el año 2011 operamos una estación de servicio de hidrógeno, o hidrogenera, y la tenemos operativa a día de hoy, funcional, y en estos momentos la estamos actualizando. Es tecnología de 2010, es decir, 350 bares de presión para vehículo ligero y 200 bares para vehículo pesado. Y ahora la estamos actualizando a 700 bares para vehículo ligero. De hecho, las próximas 2 semanas recibimos los equipos. Y para también dar una idea de cómo está el mercado de empresas que producen hidrógeno, pues en el momento en el que solicitamos oferta para esta ampliación recibimos 8 ofertas de diferentes suministradores de Europa, todos, ¿no? El seleccionado fue Calvera, que aparte de ser nuestro patrono, bueno, luego también estará aquí y podrá comentar más. Al final se le hemos seleccionado a él por calidad técnica y competitiva en precio, ¿no? Y por lo tanto te puedo hablar de primera mano de que es una solución que va a estar seguro en el mercado. Nosotros producimos nuestro propio hidrógeno en nuestras instalaciones y tenemos 2 vehículos de hidrógeno, un Hyundai Nexo desde hace ya 3 años, y el año pasado hicimos 21.000 kilómetros con él. Lo utilizamos para viajes de empresa y la tecnología funciona. La hidrogenera la de 2010, con 10 años de operación, funciona perfectamente con mantenimiento requerido en el compresor y algún otro detalle menor, pero es una tecnología que funciona también, y a 700 más complejo, necesita de un enfriamiento, pero estoy seguro que funciona porque en Europa hay cerca de 200 hidrogeneras, ¿no?, funcionando ahora mismo. Por lo tanto, aunque en número pueda ser en estos momentos irrelevante para transporte, sí es cierto que se han dado muchos pasos estos últimos años, existe la tecnología y las ventajas de uso de hidrógeno, pues todas las conocemos en cuanto a velocidad de recarga y en cuanto a no emisiones. Y yo creo también porque, bueno, pues en el entorno recibimos muchas visitas en Fundación y pues hay mucha expectación a lo que puede dar hidrógeno en cuanto a movilidad. Desde luego de transporte pesado y en autobuses, para transporte en ciudad, como también para vehículo ligero. Y yo creo que la duda a resolver es no si el hidrógeno tendrá un lugar, sino en qué nicho realmente el hidrógeno va a tener lugar. Yo creo que es más ahí el concepto, junto con, lógicamente, el resto de soluciones de transporte sostenible que hay. Y si me permites, ¿en qué nicho lo veis vosotros como fundación? La verdad es que transporte pesado es muy evidente. Tú lees los estudios y comparativas de casos en donde el hidrógeno puede dar la solución y donde transporte por baterías todavía no llega, pero es cierto que es un camino que todavía hay que recorrer porque no existe en mercado, ¿no? Por lo tanto, la solución con baterías, vehículo eléctrico con baterías, es una solución para un transporte hasta una determinada cantidad de volumen a transportar y a una determinada distancia y disponibilidad de cargadores entre media. Y el hidrógeno pues se vislumbra como realmente la solución, da mayor cantidad de mercancía transportada y a mayores distancias. En vehículo ligero hay modelos disponibles, hay muy buenas prestaciones de los vehículos eléctricos con baterías, lógicamente, pero todavía tampoco termina de despegar por infinidad de razones. Entonces, yo creo que también tendrá su nicho cuando haya una infraestructura lo suficientemente desplegada
Aunque bueno, esto quizás sea más para otras mesas a futuro, tampoco quiero... No, sin duda, el papel de las infraestructuras y sobre todo el despliegue de las hidrogéneras. Sí. Dices que es un aspecto crítico y si bien la hoja de ruta establece unos objetivos, estamos todavía lejos de los objetivos marcados. Eduardo. Bueno, yo de hidrógeno y movilidad no me voy a extender mucho porque me parece que hay voces mucho más autorizadas que la mía en la sala y que van a hablar luego, ¿no? Yo igual un poco, 2 o 3 ideas o una idea y un par de anécdotas. La idea un poco, nosotros desde nuestro sector somos defensores acérrimos de la neutralidad tecnológica, ¿no? O sea, nos parece que el reto de la descarbonización es tan importante que efectivamente no podemos casarnos, ¿no? Ni apostar todo a un vector. Creemos que en movilidad el hidrógeno seguro que encuentra un nicho y encuentra un espacio. Creemos que es, como decía Pedro, mucho más en el ámbito del transporte pesado que en el del transporte ligero, porque seguramente por eficiencia de las baterías, pero también un poco por la menor complejidad en cuanto a las rutas, digamos un poco el suministro un poquito más punto a punto, probablemente son aspectos que pueden ser determinantes. Un par de cuestiones que un poco a raíz de esta charla y de un par de reuniones que he tenido recientemente, un par de datos, ¿no? Uno es el otro día hablaba con una compañía de las que a nivel global más están apostando por el hidrógeno y porque hablamos de infraestructuras, pero luego los fabricantes que también están, ¿no? tienen un papel importante, ¿no? Entonces me hablaba de que un poco por aquí, por predicar con el ejemplo, ¿no? Habían intentado comprar algunos camiones de pila de hidrógeno, ¿no? para sus propios suministros, ¿no? y que habían tenido que desistir porque no conseguían, no querían comprar 3.000 camiones, querían comprar 4. O sea, quiero decir que es un tema que es una realidad que está ahí, ¿no? Que esto a veces la realidad te golpeas con ella, ¿no? Y luego yo doy clases de estrategia a chavales en la universidad, ¿no? Y les hablamos mucho de visualizar el futuro, ¿no? Y a veces les decimos que tampoco hace falta entrar en trance, sino que hay veces que visualizar el futuro es conocer otras compañías, es conocer otros países donde en determinadas cosas están más avanzados. Yo el otro día estaba coincidí con una misión de Corea del Sur que estaba en la zona por varios temas y hablamos un poco de esto, ¿no? Entonces antes hablabas de las hidrogeneras que hay en Europa, ¿no? Decías 200... 180 y algo, creo que. En Corea del Sur hay 150 y tantas hidrogeneras, ¿no? Es un país, yo diría, de los países del mundo que más ha apostado por el hidrógeno en la movilidad. 2023 han vendido un 55% menos vehículos que en 2022 de hidrógeno, ¿no? Entonces, probablemente porque igual no están poniendo el foco donde toca o porque pretenden que el hidrógeno sea la solución universal, ¿no? Pero yo creo que es importante precisamente entender dónde está el espacio para cada vector, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera para ir finalizando, el tema de, obviamente, 20 años, fundación, todas las instituciones, empresas que hay detrás de la fundación. Ya comentabas alguno de las iniciativas que estáis desarrollando en el marco de esa agenda tecnológica de Aragón y la contribución, obviamente, a lo que es la agenda tecnológica del país. Pero sí que me gustaría pedirte, Pedro, el tema de si puedes compartir alguna de las iniciativas punteras dentro de ese enfoque colaborativo público-privado. Tú ponías el ejemplo muy claro de los corredores del hidrógeno, pero también de colaboración público-privada, desarrollo tecnológico, innovación, búsqueda de soluciones que se estén impulsando desde la Fundación del Hidrógeno de Aragón en este ámbito del hidrógeno, pero también soluciones más amplias de movilidad. Bueno, efectivamente en estos últimos 20 años hemos desarrollado 200 y pico proyectos. En estos momentos tenemos en torno a 22 activos en todos los ámbitos de la cadena de valor, tanto a nivel de producción, disponemos de bancos de ensayo a diferentes escalas de tecnología de electrólisis. Tenemos equipos comerciales de electrólisis de baja temperatura, en este caso, para testearlos con diferentes configuraciones de conexión a red y entender realmente cuáles son las dinámicas, cuáles realmente las prestaciones de estos equipos. Disponemos de una instalación singular para conocer el impacto en materiales
en las redes de distribución de gas natural cuando se hace blending con hidrógeno de hasta 100%, un proyecto acabado que simula una red de transporte y viendo cuál es el impacto tanto en tubería como en juntas, como en válvulas, equipos de medida, etcétera. Y ahora hemos empezado otro para la distribución de ese hidrógeno en el usuario final, en el que realmente los materiales son bastante diferentes, mucho más heterogéneos, algunos denominados vintage, pues de cobre y otros materiales, que lo mismo hay que evaluar cuál es el impacto de tanto hidrógeno puro llegado el caso o mezclas, y por lo tanto eso también pues creemos que es importante para luego trasladarlo a quien lo pueda desarrollar. Y luego estamos involucrados en los principales valles de hidrógeno que hay en Europa. El primer valle conocido de hidrógeno, que fue en Escocia, en las Islas Orcadas, con Big Hit. Luego también en el valle de Mallorca, el Green Highland, en Holanda hay otro, y acaban de empezar hace unos meses otros en diferentes partes del mundo, de Europa. Y por lo tanto hay también todas esas experiencias que se consiguen en proyectos de envergadura, con centenares incluso de megavatios previstos de electrólisis, algunos de ellos, con transporte, almacenamiento y con usos finales, tanto en industria como en movilidad, pues es donde realmente se aprenden las lecciones valiosas para luego hacer el escalado. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Eduardo, en la misma línea y atendiendo a lo que son las características de las empresas que conforman la asociación, de lo que es Volpac, el tema de, si podéis compartir el tema de iniciativas, desarrollos tecnológicos. Estoy pensando, se apuntaba antes en la presentación, el tema de portadores orgánicos, el tema de transporte, la propia Agencia Internacional de la Energía y IRENA a finales del año pasado sacaba lo que era el estudio de los flujos comerciales previstos para el hidrógeno renovable, y APIA, pues obviamente esos flujos comerciales entre continentes donde será necesario dar respuesta a lo que es las necesidades logísticas. Un poco en esa línea y con toda vuestra experiencia como asociación, si pudieras compartir alguna de los ámbitos de análisis de trabajo donde estáis pensando. Sí, a lo mejor más que proyectos concretos, que aparte que yo puedo tener un conocimiento limitado a los nuestros, y que aparte tengo tantos NDAs firmados que hay días que llego a casa y me preguntan qué tal en la oficina y digo, no te puedo contar nada de lo que he hecho casi, ¿no? Pero sí un poco por apuntar algunos temas, ¿no? Yo creo que antes se hablaba del modelo cooperativo, ¿no? Sí que, por ejemplo, cosas que son públicas, ¿no? Pues uno de mis accionistas, Vopak, pues tiene una participación en una empresa con desarrollo de una tecnología, digamos, de incorporación y extracción de moléculas de hidrógeno en compuestos orgánicos, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, pues Exolum, pues el proyecto de la hidrogenera de Torrejón, ¿no? Donde al final, pues lo que ves es que, digamos, un poco los límites de las actividades a lo largo de la cadena logística, pues se van un poco difuminando, ¿no? No sé, nosotros, por ejemplo, hoy hemos hablado mucho del hidrógeno verde, ¿no? Y se va a hablar mucho, pero hay esto de los colores del hidrógeno no tiene límites, ¿no? Entonces se habla mucho del hidrógeno azul también cuando entra en juego la captura. Entonces, pues por ejemplo, en proyectos de captura, pues hay muchas empresas de almacenamiento que están yendo un poco más allá de lo que es, por ejemplo, el almacenamiento puro de CO2 y están entrando en procesos de licuación. Cuando hablas de temas de fabricación de aceites de pirólisis, pues las compañías productoras tradicionalmente operadores petrolíferos están entrando en el mundo del residuo. Bueno, yo creo que al final lo que se está produciendo es que los límites entre las distintas pasos de la cadena se están un poco difuminando, ¿no? Entonces nosotros lo que sí estamos es trabajando en el desarrollo normativo y un poco tecnológico, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, de esa futura cadena logística del hidrógeno, donde hay mucho por hacer y mucho por desarrollar. Y luego estamos un poco en lo que son actividades de almacenamiento un poco más cercanas a lo que hacemos hoy y que conocemos como almacenamientos de amoníaco o, por supuesto, de productos orgánicos, pues estamos, digamos, apoyando al sector y a la industria petroquímica. Muchísimas gracias. Bueno, tocaría ya ir finalizando. Yo me quedo, si me permitís, el tema con esos mensajes que nos trasladabais en relación a lo que son esas perspectivas.
Por una parte, el tema de realismo, en el sentido de lo que es el despliegue ordenado que va a tener lo que es las soluciones basadas en el hidrógeno, pero al mismo tiempo, con esa parte, dices, me gusta verla desde el vaso medio lleno, entonces, con un enorme potencial y sobre todo con una apuesta decidida por parte de las empresas por el despliegue de ese hidrógeno renovable. Yo creo que es muy relevante todos los proyectos, las iniciativas que comentabas, Pedro, ahora desde la Fundación del Hidrógeno de Aragón, desde las empresas que conforman la Asociación de Terminales Líquidos, que sin dudas deben marcar lo que es el desarrollo, el despliegue y el aprovechamiento de todo ese potencial que tenemos en nuestro país. Finalizaríamos aquí la primera de las mesas. Hay un pequeño break para el café ahora y retomaremos las siguientes después del café. Muchísimas gracias y pediría un aplauso para Pedro y Eduardo.